Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quería haceros un análisis de esos que me habéis pedido muchas veces. Me preguntáis con frecuencia, ¿a qué das más peso? ¿Al análisis macro o al análisis técnico? ¿Al análisis técnico o al análisis fundamental? Bueno, en este vídeo os voy a mostrar cómo analizo yo cualquier activo antes de decidir si invierto o no. Y como veréis, comprende una parte de macroeconomía, la situación que atraviesa, en este caso lo voy a centrar en el DAX, como veis en pantalla, la situación económica que atraviesa Alemania. Después voy a ver un pequeño esbozo de la situación fundamental desde el punto de vista de valoración de las compañías del DAX. Posteriormente voy a hacer un análisis técnico aplicado al DAX en distintos plazos, desde mensual, semanal, diario, utilizando distintas técnicas, tanto Fibonacci como media móvil, como osciladores, para saber más o menos cómo interpreto las señales cruzadas que, por ejemplo, tenemos ahora mismo entre distintos espacios temporales. Y por último, como es lógico, un análisis relativo del DAX a otros índices globales, porque no solamente importa saber si el DAX nos gusta o no nos gusta o le vemos potencial al alza o a la baja, sino compararlo con el potencial que tienen otros índices donde podríamos obtener mejores retornos en el caso de acertar. Así que vamos con ello. Para que podáis ver la pantalla en toda su extensión, lo que voy a hacer es ampliar, salir de escena yo. Os voy a mostrar el gráfico, me oiréis hablar y luego volveré con las reflexiones a primer plano cuando os haga el resumen de cada sección. Vamos con ello. Como veis, la situación en este momento es que la economía alemana atraviesa por una fase de recesión. ¿Cómo leemos el gráfico superior? Es la tasa interanual en términos de PIB de la economía alemana desde el año 89 aproximadamente. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que cada vez que la economía crece por debajo del 0%, en lugar de haber crecimiento, hay una recesión económica o tasas de crecimiento negativos. ¿Qué marca el segundo gráfico? El segundo gráfico es la evolución de los tipos de interés que marca el Banco Central Europeo en el corto plazo. Y el tercer gráfico lo que nos muestra es el comportamiento del tipo de interés a largo plazo. En este caso he tomado como referencia el bono 10 años. Veamos cómo impacta. Y dices, bueno, la historia que tenemos aquí de los datos de tipos de interés a corto plazo es más corta que la del largo plazo, pero vamos a ver algo que ya llama la atención. Y es que en las últimas fases de las últimas 2 décadas, el tensionamiento monetario, es decir, la subida de tasas de interés, como lo que se produjo durante el año 2000, acaba provocando desaceleración económica en términos de crecimiento y, en este caso, no solamente desaceleración, sino entrada en recesión. El siguiente gran ciclo de movimientos de tasas de interés al alza que tuvo lugar antes del año 2008 también provocó la desaceleración económica en términos de crecimiento y finalmente una recesión muy significativa. Hemos visto cómo ahora estamos ante una de las subidas de tasas de interés más severas y violentas que ha llevado a cabo el BCE en su historia. Y ya hemos empezado a notar ese deterioro claro en términos de crecimiento y la entrada en recesión, pero desconocemos de cómo de profunda va a ser esa desaceleración económica o tasa de crecimiento interanual negativo. Si nos vamos al gráfico de abajo, que tenemos los intereses a largo plazo, que es la rentabilidad del bono, descubrimos un poco lo mismo, ¿no? Voy a limpiar para volver a hacer este análisis con vosotros y, como veis, tenemos que el aumento del coste de financiación a largo plazo normalmente acaba por matar los procesos de crecimiento económico y nos meten en movimientos de decrecimiento que en ocasiones, no siempre, pero sí en ocasiones y con relativa frecuencia, acaba provocando la entrada en recesión. Ahí veis esa recesión económica. Otro tensionamiento por el lado de tipos de interés que provoca el cambio de ciclo económico y una leve recesión económica. Aquí tenemos otro proceso claramente de subidas del coste de financiación durante el periodo previo al 2008, coincidiendo con las subidas de tipos que ya decíamos en tasas oficiales, que mata el proceso alcista que vivía la economía alemana y finalmente nos mete en un proceso recesivo. Aquí tenemos un pequeño repunte en el coste de financiación a largo plazo que de nuevo marca el preámbulo de una corrección que luego acaba en recesión y, como veis, en casi todos los casos
pequeñas variaciones en el coste de financiación suelen tener efectos negativos en términos económicos. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma, cuando encareces el coste de financiación, dificultas el consumo y la inversión, que son claves para el crecimiento económico. A día de hoy, como veis, el haber pasado de tasas negativas en términos de tipos de interés a largo plazo a niveles cercanos al 2,7%, hemos llegado a rozar el 3% hace poco, plantea la gran duda de cuánto va a impactar en la economía. Pero teniendo en cuenta el movimiento tan grande que se ha experimentado aquí, todo parece indicar que lo que nos queda todavía por ver es algo más severo que la mera recesión que estamos experimentando ya hoy en términos alemanes. Como veis, el entorno macro no es especialmente halagüeño y buena parte del tensionamiento monetario, tanto de corto como de largo plazo, probablemente aún no se ha filtrado a la economía alemana, lo cual quiere decir que habría que esperar que el PIB, en principio, durante los próximos trimestres, siga una evolución cada vez peor. Por el lado del comportamiento de la bolsa cuando se produce un deterioro en términos de crecimiento. ¿Qué hace el DAX cuando el mercado entra en recesión? Bueno, no solamente cuando entra en recesión, sino cuando comienza un proceso de desaceleración económica previo que es muy importante. Lo normal es que haya correcciones. ¿De qué calibre? Esta primera de aquí es de un 34%. La segunda no le he apuntado, es muy pequeñita, es una recesión puntual, como veis también viene acompañada de un deterioro de la bolsa, aunque de menor cuantía. Tenemos luego la gran recesión del año 2001 y 2002, que se salda con correcciones del 73% en el DAX alemán. Luego llega la recesión del año 2008, el DAX corrige un 56%. Luego tenemos una pequeña corrección o recesión en el año en torno a 2013. Después de la crisis periférica, el DAX corrige un 34%. Luego tenemos la pequeña caída en 2018, finales de 2018, que también produce una corrección en términos bursátiles. Me parecía tan pequeña la recesión que no merecía la pena mostrarlo. Y luego la gran recesión del año 2020, que provoca una corrección en el DAX cercana al 40%. A día de hoy la pregunta es, esta recesión que parece que se ha iniciado y que decíamos que probablemente, viendo lo que se ha hecho con los tipos de interés y que todavía el Banco Central Europeo sigue reduciendo la liquidez, ¿cuánto impacto puede llegar a tener en la economía, en la bolsa alemana? Ya veis que el DAX cotiza prácticamente en máximos históricos todavía, por tanto no se ha filtrado el efecto. Y cuando me oís decir, esta parte es muy relevante porque muchas veces me decís, ¿por qué no te subes en el mercado? ¿Por qué no te subes en la bolsa? Digo, bueno, porque el entorno macroeconómico que estamos viendo, por ejemplo, en Alemania, no es nada positivo. Estamos viendo un efecto de desaceleración económica convertida ya en recesión y la bolsa cotiza muy cerca de máximos. En ese entorno yo no me siento cómodo teniendo activo de riesgo tipo bolsa. Ese es uno de los motivos desde la perspectiva meramente macro. Vamos con el siguiente. El siguiente bloque estaría representado por el aspecto fundamental. Dices, vale, ¿cómo están siendo los resultados de las compañías que componen el DAX? ¿Cómo están las estimaciones al alza respecto a las estimaciones a la baja? Es un gráfico que produce Jardeni.com y como veis, dices, bueno, realmente hay un deterioro, hemos visto un claro deterioro de expectativas, cada vez hay más lecturas de expectativas que no cumplen con lo que el mercado tenía anticipado y que sorprenden negativamente. Esto está hasta los datos de octubre. Entonces, vale, ¿tú crees que la probabilidad de que las estimaciones al alza menos las estimaciones a la baja se deterioren o que mejoren? Digo, teniendo en cuenta que los grandes valles que se observan aquí son precisamente los valles que se producen durante las recesiones de 2001-2002, la recesión del 2008 y la recesión del 2020, si yo estoy hablando de que la recesión probablemente va a ir a peor a lo largo de los próximos trimestres, lo más probable es que esto siga corrigiendo hacia cotas más bajas. También puedo analizar
el margen de beneficio de las compañías que componen el DAX según las estimaciones de 2003 y 2024. Siempre digo que las estimaciones nacen muy altas y luego se van ajustando a la baja. Mirad, por ejemplo, las estimaciones de 2023 que había al inicio de año, cómo estaban aquí arriba y por dónde van ahora mismo. Y las de 2024, de nuevo también una muestra de que nacen muy altas y ya se están ajustando a la baja. Parece muy difícil que esas estimaciones se mantengan donde están si realmente la recesión va a más. De la misma manera que no se mantuvieron ni en el año 2008 ni tampoco en el año 2020. Por tanto, aquí también veo un riesgo de corrección severa por el lado de lo que estima el mercado que va a ocurrir con los beneficios empresariales durante el año 2024, si la recesión va a más, como yo espero, y no a menos. Por otro lado, también me interesa saber la descomposición del último año, qué ha mantenido al DAX cerca de máximos y qué le ha frenado. Bueno, como veis, el sector tecnológicas es el que mejor lo ha hecho, con un 24% de subida en el último año, muy cerca de lo que estamos experimentando en Estados Unidos cuando hablamos de el comportamiento de las 7 magníficos y en general del índice tecnológico Nasdaq. Luego, otro gran beneficiado ha sido el sector financiero, porque el margen de intermediación es enorme, es decir, pagan poco por los depósitos, que es el dinero que los clientes dejamos en las cuentas de los bancos, pero pueden prestarlo muy caro gracias a las subidas de tipos del Banco Central Europeo. Por tanto, ganan mucho dinero y de ahí que hayan contribuido de forma notable, casi un 18% en el último año, a las ganancias del DAX. Luego tendríamos el sector eléctrico, el sector de las utilities, también con subidas muy grandes, y los consumer staples, que al final suelen ser bienes de consumo relacionados, por ejemplo, con los bienes de la casa. En menor medida, telecomunicaciones y el sector industrial, y luego en el lado negativo lo que más ha restado con diferencias el sector energético. ¿Por qué? Pues porque veníamos de haber vivido una explosión de los precios de la energía a raíz de la crisis que se desató con la invasión de Rusia a Ucrania, y eso se ha ido moderando y limpiando a lo largo del último año, y por tanto este sector, que lo había hecho muy bien previamente, ha sido el que peor lo ha hecho en los últimos 12 meses. También el sector salud ha tenido correcciones de un 10% y ya en menor medida vemos correcciones en el sector inmobiliario con caídas algo superiores al 6% y consumo discrecional en torno a un 4,79%. Casi neutro el sector de materiales. Bueno, esto nos da una idea de cuál es la situación en términos de macro. Dices, bueno, ¿confías en que vaya a ir bien? No. ¿Va bien en este momento? No, ya va mal, ya hay una recesión en Alemania, pero creo que va a empeorar. Cuando empeore, ¿qué crees que va a pasar con los fundamentales? Que van a sufrir, que las estimaciones de los analistas van a estar mal, que van a tener que ajustarlas hacia cotas más bajas. Y eso no va a ser compatible con justificar las valoraciones de un DAX que cotiza muy cerca de máximos históricos. Ya tengo mi foto macro y mi foto fundamental a grosso modo. ¿Qué me toca ahora? Lo que me toca es analizar básicamente el siguiente bloque, que es la parte técnica. Y para ello me vengo a este gráfico y empiezo por un enfoque de largo plazo, es decir, ¿qué opino del DAX cuando lo miro en términos mensuales? Ya sabéis que el DAX es un índice muy particular porque incorpora dividendos. Es el único índice que incorpora los dividendos, y para compararlo bien con otros índices, pues el DAX tiende a hacerlo bien, porque al tener los dividendos metidos dentro del precio, pues lógicamente le estás agregando un 2 y pico, un 3% todos los años. Como veis, el DAX alemán tiene una tendencia desde el año 2002 claramente positiva, con un testeo muy interesante de la directriz que une los mínimos crecientes con la crisis desatada en la pandemia, y en el año 2022 vimos una corrección bastante grande, pero que no alcanzó la directriz en su totalidad. Además de la directriz alcista, detectamos una zona pivote muy clara formada por los máximos del año 2007-2008 junto con los mínimos que luego sirven de apoyo en el año 2014 y 2016 junto con los del COVID. Por tanto, esta cota es crucial. Dices, vale, ¿qué más ves? Veo que pese a una ligera superación de los máximos anteriores, por tanto aquí tengo máximos crecientes, hay riesgo de generar divergencias bajistas con máximos decrecientes en términos de estocástico y máximos decrecientes en términos de MACD.
estamos hablando de un gráfico mensual, con lo cual estas divergencias tienen mucha importancia. Dices, vale, ¿qué falta por consolidarse? Un cierre que nos diga que MACD ha cortado a la baja y que se consolidan cortes descendentes en estocástico. Todavía no los tengo y tal vez no se produzcan, pero la situación de sobrecompra y divergencias parece bastante obvia. ¿Qué más tenemos? Bueno, nos vamos a un gráfico semanal y analizamos exactamente el final del gran proceso alcista que tiene lugar hasta el verano y luego la corrección en la que nos hemos metido. Esa corrección que comienza en julio y que se alarga todavía hasta el momento actual ha permitido que la sobrecompra extrema de indicadores tanto de MACD como de estocástico hayan revertido justo al nivel contrario, a zonas de sobreventa, lo cual quiere decir que desde una perspectiva semanal la sensación que da es que es más factible que el mercado empiece a reaccionar positivamente que no que siga cayendo. ¿Qué vigilo para validar o no validar esta visión semanal? No quiero ver la ruptura de esta zona. Esta zona de aquí representa un nivel de soporte clave. ¿Por qué? Pues porque en torno a los 14.500 puntos tengo este máximo y este máximo, este mínimo y este mínimo. Y si se llegase a perder esta zona, probablemente el deterioro que va a llegar a continuación va a ser muy severo. Pero no considero que este sea el escenario base. ¿Cuál es el escenario base? De la misma manera que estoy pendiente en el gráfico mensual de saber qué pasa con estas señales que se han generado potencialmente pero que no están confirmadas, también estoy muy pendiente de las señales que puedan generarse en términos semanal. Todavía no están los cortes ascendentes. Por tanto, ¿dónde extremo la precaución? Por la parte de abajo, como ya he dicho, en torno a los 14.500 puntos. Si no se pierde, sigo positivo a nivel semanal, esperando que se produzca un evento que resuelva la incógnita de qué es mejor, la señal bajista mensual o la señal potencialmente alcista semanal. Y para eso me voy a un diario. En un diario hago un análisis un poquito más exhaustivo y digo, vale, lo primero que tengo son divergencias confirmadas al alza en términos de estocástico y en términos de histograma de MACD. Pero ya ha empezado a hacer su función. Ya hemos visto un conato de subida muy potente en los últimos días por parte del DAX. ¿Ha cambiado la estructura correctiva? Todavía no. ¿Qué quiere eso decir? Que los máximos decrecientes siguen vivos y los puedo unir, y los mínimos decrecientes también siguen vivos y los puedo unir. Por tanto, la sensación que tengo es que todavía no podemos dar por terminado esta estructura, pero tenemos una colección de señales desde el punto de vista diario que favorecen al menos que vengamos a poner a prueba la directriz bajista. Si llegamos a la directriz bajista y la rompemos, ¿de qué voy a estar pendiente? Evidentemente de la zona pivote que hay construida en torno a este mínimo, este máximo y este máximo. Ese nivel es 15.580 en este momento. Y dices, vale, ¿algo más que estés mirando en ese entorno? Claro, esta es la media de 200 periodos. ¿Es una media que de alguna forma determina si la tendencia es al alza o a la baja? No, para nada determina eso. Hay momentos en que no funciona, pero cuando el mercado toma tendencias definidas, evidentemente cotizar por debajo de la media de 200 ayuda a que se produzcan movimientos a la baja, y cotizar por encima de la media de 200 ayuda a que se produzcan movimientos al alza. Desde aquí estamos cotizando por debajo de la media de 200, por tanto hay que tener una mentalidad de estamos en un proceso correctivo vivo. ¿Qué más miro? Bueno, aquí he puesto la media de 50 periodos, que la tenéis en color naranja y que también me ayuda a establecer, uno, los cortes entre la media de 50 y la media de 200 periodos, estarían aquí y aquí. Y como veis, recientemente hemos tenido un corte descendente, lo cual tampoco es bueno. Además, la propia media de 50 representa o ha representado en momentos determinados del proceso de caída niveles interesantes. Ha servido de techo aquí, 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 aquí. Y la pregunta ahora que está en la directriz bajista que conforma el canal descendente, sí podría seguir actuando de resistencia en posibles ataques hacia cotas más altas. ¿Cuál es la conclusión? La primera conclusión que uno extrae cuando mira esto es relativamente sencilla, porque lo primero que puedes decir es, mientras yo no vea que el DAX supera los 15.580 puntos,
no puedo dar por terminado el proceso correctivo. Si no puedo dar por terminado el proceso correctivo, es demasiado pronto para que consoliden las señales alcistas en términos semanales. Y tengo un gráfico a largo plazo mensual cuyas señales son preocupantes. Y dices, vale, pues 15.580 se convierte en una cota crucial para mi visión de mercado en el corto plazo y creo que podríamos llegar hasta esos niveles o acercarnos porque hay unas divergencias al alza en términos de estocástico y MACD que favorecen cierta continuidad del rebote que se inició hace unos días, pero que se va a encontrar con una gran zona de techos no muy lejos de donde hemos llegado, que es la propia directriz que une los máximos decrecientes. Primera resistencia, la banda superior que une los máximos decrecientes y por donde pasa actualmente la media de 50 periodos. Segunda zona de resistencia clave en torno a la media de 200 y la zona pivote cercana a los 15.600 puntos. Ya tengo definido eso. Por abajo, ¿qué es lo clave? Que no se pierdan los 14.450, porque ya hemos dicho antes cuando mirábamos el gráfico semanal que si perdemos esta cota probablemente vamos a ver movimientos hacia niveles mucho más bajos, lo cual confirmaría la señal bajista a nivel mensual y tendríamos un problema entre manos muy serio. Además de eso, quiero analizarlo desde una perspectiva de Fibonacci y aquí me vuelvo al gráfico semanal y lo que descubro es que desde los mínimos del año pasado, en el mes de septiembre-octubre, hasta los máximos de este año, antes justo del verano, el mercado ha entrado en una fase correctiva que ha alcanzado el 38,2% de Fibonacci o lo que es lo mismo, nos hemos metido en la famosa banda del 38 a 50% de corrección de Fibonacci, lo cual puede ser un suelo muy interesante de cara a nuevos movimientos impulsivos. Además de eso, también descubro que la zona pivote en torno a los 13.650 es el 61,8 y eso recoge este máximo y esta zona de mínimos. O dicho de otra manera, si el mercado no se frenase en esta zona y rechaza la parte superior del canal y continúa con su deterioro, lo más probable es que de ese deterioro pueda avanzar en el tiempo para buscar hasta incluso este área de aquí de soporte y todavía podríamos decir que estamos en una corrección del último movimiento impulsivo. Por tanto, aún no habría que tirar la toalla desde una perspectiva semanal de que el siguiente corte ascendente pueda generar un revulsivo alcista, pero evidentemente el margen que tenemos es hasta alcanzar esta cota de aquí y no mucho más. Veremos lo que ocurre, pero ya tengo una idea de cuánto recorrido a la baja puede llegar a generar el DAX sin que eso implique que estoy cambiando de tendencia. Si me voy a un gráfico mensual, aquí veis de lo que estamos hablando. Por un lado tenemos esta zona clave que hemos dicho que no querría que se perdiese bajo ningún concepto, pero también hemos dicho que el 61,8 está por aquí. Mientras no se pierda este nivel, no podríamos garantizar o decir claramente que vamos camino de un retesteo de los mínimos del año 2022. Y aquí es donde está la madre de todos los corderos, porque realmente para tener una visión claramente negativa en el DAX se tendrían que perder los mínimos del año pasado. ¿Por qué motivo? Porque en ese caso sí podríamos decir que tenemos una estructura de vuelta estilo doble techo cuya proyección nos llevaría a poner a prueba la zona de mínimos alcanzada durante el año 2014 y 2020. Es decir, estaríamos otra vez en el entorno de los 8.200, 8.500 puntos y a partir de ahí veríamos que hemos alcanzado el 61,8% de corrección de toda la gran subida que se produce tras la crisis financiera en el año 2008 en adelante. Esto me permite tener niveles clarísimamente marcados en términos de zonas pivote claves de corto plazo y zonas pivote claves de largo plazo. Nos queda un tipo de análisis que es el análisis relativo y en este caso voy a intentar hacerlo sobre el DAX comparándolo con el SP500 y con el MSCI mundial, en lo que es el índice MSCI World ACWI. Estamos en un punto que es crucial porque hasta ahora la sensación que da es a nivel macro y fundamental no pinta especialmente bien lo que está pasando en Alemania y no pinta bien la visión sobre el DAX. Desde una perspectiva diaria y semanal, sin embargo, las cosas no están tan mal. A nivel semanal falta por confirmarse la señal alcista. A nivel diario ya la tenemos.
y estamos en ese proceso de rebote que no sabemos si es un rebote al que le queda poco recorrido para volver otra vez a marcar otro mínimo descendente, o si este rebote va a ser capaz de romper el canal descendente, confirmar las señales alcistas semanales, movernos hacia la cota de los 15.580, 15.600 y si rompemos eso, dejar un camino libre para potenciales recorridos otra vez hacia máximos de este año de cara a esa estacionalidad positiva que suele haber en los meses de noviembre, diciembre y enero. Esa es la gran duda que tenemos que despejar. Por abajo también tenemos identificada la zona de los 14.450 puntos como un nivel que si se pierde probablemente va a generar grandes presiones vendedoras que nos llevarían a poner a prueba el 61,8% de Fibonacci y si no aguanta ese nivel probablemente vamos camino de los mínimos de 2022 donde se va a gestar la potencial figura de un gran doble techo que podría cambiar el panorama para los próximos trimestres. Esa es un poco la foto. Ahora la pregunta que vamos a resolver es, ¿y esto es el DAX o son todos? ¿El DAX pinta mejor o pinta peor que otros índices? El primero que os he puesto es el DAX contra el MSCI mundial. Ya os he dicho que el DAX incorpora dividendos, lo cual lo normal es que el DAX lo haga mejor que el resto de los índices. Y sin embargo, como veis, durante los periodos 2009 hasta el año 2015-2016, efectivamente el DAX lo hizo claramente mejor que la bolsa mundial. Tuvimos un comportamiento claramente ascendente favorable al DAX. Sin embargo, a partir del 2015-2016, el DAX comienza a concatenar máximos decrecientes y mínimos decrecientes respecto a índices globales como el MSCI mundial. El último gran movimiento que se ha experimentado desde los mínimos del año 2022 hasta los máximos de julio, lo único que han servido es para poner a prueba la directriz bajista y a partir de ahí el DAX se ha deteriorado con fuerza. En este momento la estructura que manda sigue siendo esta de aquí y por tanto el DAX se acerca a una zona crítica porque por la zona donde nos movemos ahora, no sé si lo veis, pero están estos mínimos y está en esta zona de máximos. Debería actuar aquí de soporte y permitir que el DAX respire en términos relativos hacia cotas más altas, pero si no lo hace, si se pierde esta zona de suelos, probablemente lo que vamos a ver es un deterioro importante hacia cotas mucho más bajas, lo cual nos diría que el DAX es una gran opción si lo que queremos es abrir posiciones cortas, mientras que si lo que queremos es tener posiciones largas, posiciones compradas en bolsa, habría que buscar otros índices globales más apetitosos como podría ser el MSCI mundial. El segundo análisis lo he hecho con el S&P 500, he incorporado una cuenta de Elliott para hacer lo más variado el análisis posible. Como veis, el comportamiento desde hace unos 25 años entre el S&P 500 y el DAX, sabiendo que el DAX tiene la ventaja de que incorpora esos dividendos, es lateral. ¿En qué sentido? Bueno, tenemos los máximos alcanzados en el año 2000 que favorecían al DAX, tenemos los mínimos alcanzados en 2003 favoreciendo al S&P. Estos movimientos a la baja es que el S&P 500 lo hace mejor que el DAX. Los movimientos al alza son procesos en los que el DAX lo hace mejor que el S&P 500 y ahí vemos cómo alcanzamos de nuevo esta zona de techos y este rango de consolidación lateral dura bastante tiempo. Aquí nos metemos prácticamente desde el año 2006 hasta el año 2018. En ese periodo, el comportamiento o la rotación entre el DAX y el S&P 500 era prácticamente continua en favor de uno y otro. Primero a favor del DAX, después a favor del S&P, después a favor del DAX, después a favor del S&P y luego a favor del DAX. Pero este rango de consolidación lateral acaba rompiéndose definitivamente aquí. Y una vez se rompe, se genera una tendencia. Esa tendencia nos ha llevado a prácticamente poner a prueba los mínimos del año 2003. ¿Cómo descompongo la subida? La subida la estoy descomponiendo en el régimen de Elliott de 5 ondas. Para mí el primer impulso es la onda 1, que todavía estaba dentro de la consolidación lateral. Después llega la recuperación de la onda 2,
que no alcanza ya los máximos anteriores. Después se produce la onda 3, que siempre es la más explosiva, que es la caída absoluta, y posteriormente una recuperación que considero que es la onda 4, lo cual dejaría vivo todavía por desarrollarse la mitad de la onda 5, que debería caer por debajo de la onda 3 y por tanto probablemente poner a prueba esos niveles de mínimos del año 2003. Teniendo en cuenta que Estados Unidos en términos económicos está aguantando, al menos de momento, mucho mejor que Alemania, pues encaja relativamente bien que esta pueda ser la secuencia que experimentemos a lo largo de los próximos trimestres. Este tipo de secuencias de movimientos en 5 ondas no es la primera vez que lo vemos. Podemos observar cómo de alguna manera el mercado tiende a moverse en este tipo de ciclos, tanto de abajo arriba como de arriba abajo. Por tanto, no es la primera vez que vemos este tipo de patrones. Como podéis observar, lo que hemos hecho durante el análisis ha sido mezclar una serie de herramientas distintas para intentar tener un enfoque muy global, un enfoque macro que afecta a los fundamentales de valoración de las compañías que componen el DAX, y un enfoque desde una perspectiva de análisis técnico que no se contente con observar un plazo concreto, sino que de alguna manera haga un zoom desde el largo plazo hasta el corto plazo y analice la situación que muchas veces se enfrentan en términos de indicadores en función del plazo en que lo vemos. Hemos visto la mala potencial situación a largo plazo, la buena potencial situación a medio plazo, sería el semanal, y la buena situación que expresa el corto plazo mirado como un diario, y luego cómo casar esto no solamente en términos absolutos, sino también en términos relativos. Dejadme vuestros comentarios, espero que os haya servido para entender la magnitud del análisis en toda su extensión, en lugar de centrarnos, como hace mucha gente, solo en mirar una pequeña porción del análisis en un espacio temporal muy concreto. Como siempre, suerte a todos con las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo.